del cabaret y está aquí con nosotros. De hecho, yo creo que eres la única pieza auténtica de todo esto. Quiero decir que eres la no recreación. Tú eres de la época de verdad, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, él es Rampova Cabaret y la acompaña Graham Bell Tornado. Por favor, un fuerte aplauso. Antes de que me retire Franco, me retiro yo. Así dijo mi alter ego, la bella Dorita, en un programa de cine de birria, donde se dio a conocer no ella, sino una tal Ondina, que parecía, como decía en la época, un travesti, cantando las canciones de la bella Dorita, que era como Mae West. Pero nunca tuvo maridos ni compañeros, por lo visto no conoció varón, ni conde ni duque, solo canallas. ¿Dónde está el número? Sí, pues mira, voy a cantar una canción de ella, de 1933, llamada La Vaselina. Ando muy sobresaltada, porque ya se acerca el día que del brazo de mi novio entraré en la picaría. Ya me han encargado el traje, que es de encaje y seda fina, y mamá para el viaje me ha comprado vaselina. Todos me aseguran que medida tal es muy conveniente para no andar mal. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina, ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe informar si el día de boda la tengo que usar. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no se nota casi nada. Para dármela en el pelo público y ponerlo muy brillante, si le gusta a mis amigos, por detrás o por delante. Pero si le gusta también por detrás, necesitaría 4 cajas más. Rampova y la vaselina. Y ahora pues cositas que le pasaron, por ejemplo en Valencia, en el teatro, el desaparecido Teatro Apolo, que lo derruyeron porque decían que iban a construir guarrerías preciados y luego ni una cosa ni otra, un banco. Bueno, pues estaba ella en Valencia y el espectáculo, digamos, el sindicato del espectáculo en esa época lo llevaba CNT, tanto para actores y actrices del cine, del teatro y los y las cantantes del cabaret. Y entraron, pues eso, un grupo de la CNT y dijo: camaradas, a partir de ahora aquí vamos a ser todos y todas solidarios, vamos a cobrar el mismo jornal. Y contestó la bella Dorita: ¿ah, sí? O sea que la chica de los lavabos va a cobrar lo mismo que yo. ¡Sí! Ah, pues que venga ella aquí, que enseñe el chocho, que cante la vaselina, y yo en un cuarto de hora que voy allí a limpiar los lavabos. Luego, en 1933 precisamente, pues, en Barcelona ocurrió una cosa trágica, que es que la CNT otra vez, fíjate, ella tiene que ser, tiró una bomba, porque esto es un hecho histórico. Lo relata también Jean Genet en Diario de un ladrón, que él pululaba por esa época en Barcelona. Tiraron una bomba en los urinarios
de la Plaza de Cataluña, donde iban homosexuales a ligar y por lo visto a la CNT no les gustaba mucho. La bomba explotó y destrozaron, con lo cual las, como se le llamaban en la época, las Carolinas, que era sinónimo de mariquita, aunque para los policías les llamaban violetas, como hay un libro de historia que trata de violetas, que bien suena. Soy Violeta. Pues bueno, estas hicieron la FAI para compensar que ellos también eran libertarios y no tenían el mismo rollo que la CNT. Convocó la primera manifestación en España en 1933, mientras que las Carolinas, las mariquitas, iban con crespones negros, o sea, con más o menos como van esta, con rosas rojas, costones negros. Y allí mismo también estaba la bella Dorita dando un mitin a la prensa de lo que había ocurrido. Y bueno, me gustaría, pero no tengo, a leer la cita de Jean Genet. Pero bueno, a ver, que era muy culta, también estuve en la cárcel. Dice: al constatar su muerte definitiva, las Carolinas, con chales, mantillas, trajes de seda y chaquetillas ajustadas, acudieron a ella en solemne delegación. El cortejo partió del Paralelo, torció por la calle San Pablo, bajó por la Rambla hasta la estatua de Colón. Eran las 8 de la mañana, el sol iluminaba la escena. Las Carolinas eran grandiosas, con sus voces heridas, sus gritos de dolor, sus gestos exagerados. Llegadas al puerto, torcieron a la derecha en dirección al cuartel y sobre la chapa rumbrosa y hedionda del matadero público, sobre su chatarra muerta, depositaron un ramo de flores rojas que anudado con un crespón de gasa. Esto lo dijo Jean Genet, y a partir de ahí todos los historiadores sabemos que antes que las garzones de París y la República de Weimar, aquí en 1907 Lucrecia Arana, una mujer, hizo el primer papel masculino en una obra de estas, El tambor de granaderos. Y aquí estaba esta mujer cantando y desafiando a la censura de la dictadura de Primo de Rivera, porque esta mujer nació en 1901 y vamos, llegó hasta el siglo XXI con 100 y algo. Y la censura era, pues, la dicta blanda, ¿no? En Primo de Rivera podías cantar barbaridades, te ponían multas, eso sí, no es como la dictadura de Franco, que si cantabas esto ibas directamente al trullo, merullo. Y ahora sí. No quisiera que algún día alguien viera mis canciones, ni segundas intenciones, ni primeras calorías. Lo que pasa es que la gente se lo toman tanto mal y me cambia el consonante de una forma tan brutal. Ayer mismo porque dije que mi tía está muy sorda, exclamaron unos brutos. Yo también la tengo gorda. Y que me perdonen los de la censura, pues sé que conmigo la tienen muy dura. Y que me perdonen los de la censura, pues sé que conmigo la tienen muy dura. Y termino como he empezado. Antes de que Franco me retiro yo, como así fue. No la mataron. Porque tenía, aparte de sus fans homosexuales, estaba el otro extremo, que eran falangistas. Soy un fan tuyo, soy un fan falangista. Te he traído este buque. Ay, querido, lo siento mucho, pero a mí las flores muertas no me gustan. Regálame un diamante que es para toda la vida. Un fuerte aplauso, por favor. Francova cada vez, que trabajan bien tornado. Muchas gracias. Nicono, Underground, Francova, te comemos el chocho todas, de verdad. Eres maravillosa. Bueno, seguimos, vamos a finalizar nuestra velada.